Esta es la clase magistral de Mewing, una técnica sumamente viral, amada por muchos pero criticada por otros, a tal punto que todavía existen especialistas que se lo oponen, y en este video vamos a revelarlo todo. Vamos a exponer si de verdad el Mewing puede funcionar en adultos para cambiar los huesos de la cara, su historia detrás, por qué algunos ortodoncistas dicen que no funciona, o cómo puedes aprovecharte de su creación para mejorar tu apariencia y salud de manera no ortodoxa. Hoy es un hecho conocido por todos que podemos cambiar la forma del cuerpo, lo hacemos cuando entrenamos los músculos o lo hacemos también cuando engordamos. Pero ¿qué sucede con la cara? La mayoría de nosotros fuimos educados para pensar que nuestros rasgos son genéticos, que simplemente algunos nacen con más suerte que otros y que no hay nada que podamos hacer. Pero la verdad científica y empírica muestra otra cosa. Podemos cambiar la estructura de nuestra cara para mejor. Y en este contexto fue que nació el Mewing. En el pasado, hace cientos de años, la gente no sabía que podía perfeccionar su cuerpo con ejercicio, musculación y constancia. Pero de alguna manera, mediante la curiosidad, el análisis, a prueba y error, hoy evolucionamos como especie para saber que la musculatura corporal es totalmente maleable a tal punto de que existan competiciones profesionales de físico-culturismo. Y este video va a impactar en la historia del mismo modo, generando un antes y un después en la comprensión de las personas por sobre su rostro, ya que se ha abierto una ventana que nunca antes en la historia estuvo disponible. Porque según las palabras exactas de su creador, el Dr. Mike Mew, la técnica consiste en un conjunto de hábitos que combinados implican colocar la lengua en el techo de la boca para obtener mejoras en la salud y en el rostro. El objetivo es alinear los dientes, acentuar los pómulos, afilar la mandíbula e incluso enderezar la nariz de forma natural, todo sin cirugías invasivas ni ortodoncias costosas. Esto también puede reducir arrugas y mejorar las vías respiratorias, proyectando el maxilar hacia adelante y potencialmente alargando la esperanza de vida, al disminuir los ronquidos y la apnea del sueño. Y funciona porque el cráneo se conforma por múltiples huesos entrelazados, por unas grietas llamadas suturas, que ayudan a que el hueso crezca uniformemente durante la infancia, una de ellas encontrándose en el paladar. Y si aplicas presión constante en la zona usando tu lengua, esto puede hacer que tu rostro crezca, igual que con un dispositivo expansor. El Mewing es un concepto que demuestra la desconocida y estrecha conexión que existe entre la belleza y la salud, ya que se basa en la existencia de distintos tipos de crecimiento faciales, en base a los estímulos que recibe nuestro rostro a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, los seres humanos evolucionamos para notar la simetría facial de los demás, e históricamente la asociamos con un mayor nivel de salud, ya que significa que esa persona no había tenido accidentes, no presentaba ningún problema grave en su mordida, ni había tenido problemas de salud como un déficit nutricional que alterara su crecimiento. Puntualmente existen 5 pasos para realizar el Mewing perfectamente. Pero ¿cómo se inventó el Mewing? Y cómo esta información nos permite demostrar el valor de dicha técnica. Muchos creen que el Mewing es una simple técnica viral que se popularizó al promover resultados milagrosos sin esfuerzo, pero es mucho más que eso. Porque el Mewing no nació en Internet. Internet solamente le puso nombre a algo que venía gestándose desde hace mucho tiempo, dentro de consultorios de odontología, registros clínicos y décadas de observación empírica. Su creador, John Mew, ortodoncista de profesión, hijo también de un ortodoncista de profesión, no empezó con una técnica, empezó con una contradicción que le molestaba demasiado como para ignorarla. En la universidad más prestigiosa de Londres, Inglaterra, a eso de la década de los 70, le enseñaron en repetidas clases y con firmeza que expandir el paladar era inútil, porque siempre había recesión, lo que resultaba en un método muy impredecible. Pero cuando su padre falleció un día por curiosidad, se encontró revisando sus registros y se encontró con algo que no encajaba con esa supuesta regla universal impuesta por instituciones convencionales. En algunos casos sí había retroceso, pero este era parcial y se daba principalmente a nivel dental. Y después aparece lo más inquietante. Había pacientes en los que no solo no había retroceso, sino que la expansión continuaba incluso sin aparatos, sin indicaciones y sin ejercicios. Eso que pudo presenciar, según sus propias palabras, rompió delante de sus ojos el relato cómodo de todo es genética. Porque si el mismo tratamiento produce resultados distintos, entonces existía una causa desconocida que estaba provocando las diferencias. Y ahí es donde nace la verdadera investigación. No un eslogan, no un trend viral, una obsesión por identificar qué variable estaba empujando el crecimiento o empujándolo en la dirección contraria. John Mew se apoyó en una idea simple que hoy parece obvia, pero que en ese momento no era el centro de nada. El rostro no es una pieza rígida, es un sistema que se adapta a fuerzas constantes, y las fuerzas más constantes no son los brackets, sino tus músculos, tu postura, tu respiración y la manera en la que tu lengua vive dentro de tu boca. De esa línea de pensamiento sale lo que él llamó la premisa trópica, publicada en 1981, no porque se lo inventó,
sino como síntesis clínica de lo que él veía repetirse: labios juntos, lengua en el paladar, dientes en ligero contacto. Según la visión de Orthotropics, cuando esa postura se mantiene con el tiempo, los dientes tienden a alinearse de mejor forma natural y el crecimiento facial se orienta más hacia adelante y hacia arriba. Y cuando esto no se mantiene, cuando la boca queda abierta y la lengua vive debajo, la gravedad y los patrones musculares empujan la estructura facial hacia abajo y hacia atrás, lo que hoy en la ciencia de la ortodoncia se conoce como el crecimiento vertical del rostro. Este es el punto clave. El mewing no es apretar la lengua contra el paladar 5 minutos por día, es entender que la estructura facial es una consecuencia de los estímulos musculares que reciben nuestros huesos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hoy intencionalmente te acostumbras a respirar por la boca y a mantenerla lo más abierta que puedas, en unos años te vas a notar mucho más asimétrico y alargado, y con una mandíbula mucho más pequeña. Todo esto producto de tu cambio en el comportamiento. Por eso, hablar de técnica moderna es quedarse en la superficie. Lo moderno fue la masividad en Internet, no el origen. La ortotopía justamente toma su nombre de esa idea. Orto como recto, tropos como crecimiento. Guiar el crecimiento, no solo mover dientes, extraerlos y colocar retenedores plásticos. Esa es la razón por la que el mewing se vuelve tan relevante, no porque sea viral, sino porque pone el foco sobre la causa diaria, que puede sostener o arruinar cualquier intervención. Y suena redundante, pero cuando una idea desafía lo establecido, no entra con aplausos, entra con resistencia, ataques, burlas e intentos de silenciamiento. Más aún cuando se opone a lo que hoy funciona, y mucho peor, a lo que hoy genera dinero. Algunos especialistas convencionales como dentistas de profesión se oponen fuertemente al método, no solo porque resuelve naturalmente un problema que ellos tratan con sus aparatos, sino también porque las teorías que permiten que el método funcione exponen con redundancia lo poco práctica que es la ciencia de la ortodoncia. Una metodología que para alinear los dientes extrae piezas dentales y disminuye los arcos, achica el tamaño de las mandíbulas, empeora la respiración y para colmo finaliza el proceso con retenedores. Un elemento que si no se coloca dentro de la boca, los dientes vuelven a su posición habitual, porque los músculos se empujan cuando no fue cambiado el patrón incorrecto, el cual provocó el apiñamiento en primer lugar. En los libros más reconocidos de ortodoncia a nivel mundial, escritos por especialistas más importantes de la ciencia como William Profit o Melvin Moss, se explica con claridad que los dientes reposan en un balance entre la lengua, labios y mejillas, existiendo la lengua como el expansor natural del paladar y los labios y las mejillas como los retenedores de los dientes. Y si cualquiera de estos músculos no funciona como corresponde, aparece el incorrecto crecimiento facial, las maloclusiones, los dientes torcidos, las mordidas abiertas o los rostros con rasgos incorrectos. Los especialistas que ves en TikTok que se oponen al mewing únicamente exponen falta de conocimiento, investigación y lectura de estudios internacionales que explican en profundidad el tema. El increíble y descarado John Mew incluso realizó estudios con gemelos idénticos, sometiendo a uno de ellos a un tratamiento convencional de extracciones y ortodoncia, y al hermano restante a su propio método, de expansión de paladar y hábitos orales. Y gracias a estos estudios fue capaz de exponer que el gemelo que emplearía el proceso de ortodoncia sufriría un alargamiento de su rostro, su nariz presentaría mayor joroba y sus ojos presentarían menos soporte estructural, luciendo caídos. Mientras que por otro lado su hermano que realizó el método de expansión alcanzaría una nariz más respingada y una apariencia más masculina y atractiva, dejando en evidencia que el método es más favorable. Hoy la ciencia avanzó significativamente y podemos revelar que el crecimiento facial y las maloclusiones no son genéticas, sino que son una consecuencia directa de la posición de reposo de la lengua. Podemos clasificar a la posición de la lengua en reposo en 4 sectores principales: detrás de los dientes inferiores, entre los dientes, parcialmente subida y completamente succionada al paladar. Y dependiendo de la posición que adopte la lengua, veremos una maloclusión de mordida profunda, una maloclusión de mordida abierta, un paladar medianamente estrecho y una sonrisa de Hollywood con dientes perfectamente alineados. Si observas detenidamente a alguien que presenta una maloclusión de mordida abierta, verás como al hablar o al deglutir o en simple reposo, la lengua se introduce entre los dientes empujándolos constantemente, y esto expone por qué los dientes se encuentran girados hacia afuera. Mientras que si te topas con una persona extremadamente atractiva y eres capaz de pedirle que te muestre dónde coloca su lengua, verás como la lengua se succiona perfectamente al paladar, con espacio y en una posición ideal. Entrenar a la lengua para alcanzar la posición más elevada en reposo
estimulando al paladar con su presión prolongada en el tiempo, provocará un crecimiento del maxilar en amplitud y proyección, porque la fuerza que aplica la lengua puede llegar a ser mayor a 500 gramos, mientras que estudios demuestran que los dientes pueden desplazarse con fuerzas de 1 a 2 gramos constantes en el tiempo. Pero el inconveniente principal del mewing es que la fuerza debe sostenerse en el tiempo, ya que un estímulo de algunos pocos minutos por día no será suficiente para promover cambios. Y esto también resalta porque existen tantas personas que critican el método. La mayoría ve un video de 30 segundos y practica esta técnica durante una semana, y al no ver los cambios que esperaban, comentan en estos mismos videos que es imposible ver cambios en adultos, lo que únicamente expone bajo conocimiento y estudio al respecto. El mewing es un método extremadamente viral porque permite lo que todos desean con acciones que pueden realizarse desde el hogar, sin inversión de dinero. Pero el problema es que la gente piensa que el cambio llega por arte de magia, cuando justamente se trata de todo lo contrario. Para lograr un cambio real con el mewing se necesita una reeducación inconsciente de los comportamientos de nuestro cuerpo, y esto no es del todo sencillo, requiere de mucha práctica, conciencia y constancia en el tiempo. Por ejemplo, en Orthotropics, los aparatos BioBlock destinados a ayudar a mantener la correcta postura de la lengua deben usarse como mínimo 16 horas al día, todos los días durante 2 a 10 años, dependiendo de la complejidad de tu caso. Y gracias a este aparato se resuelven maloclusiones serias que, si no fuera por su uso, deberían realizarse cirugías altamente costosas e invasivas, lo que refleja que no se trata de un proceso sencillo, pero resulta altamente beneficioso. Y luego abordar nuestra visión sobre la relevancia del método, desmintiendo la mayoría de acusaciones que recibe. Pasemos a la técnica, porque en este video vas a aprender todo lo que necesitas saber para perfeccionar la técnica, incluso si eres un principiante. En primer lugar, la respiración nasal es esencial, y una ley básica que ya hemos explicado anteriormente. La respiración oral altera el crecimiento facial, alarga el rostro y promueve todo lo que queremos evitar, incluso durante el sueño. Además, para un mewing efectivo necesitamos corregir la postura corporal y el cuello adelantado. El estilo de vida moderno ha provocado que la mayoría de personas cuenten con una postura constante incorrecta. Se encorvan día a día durante horas sin controlar su silueta, pero esto no solo impacta en su forma física, ya que cuando el cuello se adelanta, los músculos de la zona debajo de nuestra mandíbula, conocidos como la musculatura alrededor del hioides o músculos suprahioides, tensan la mandíbula hacia abajo. La lengua no llega a subirse correctamente en el paladar, y esto con el tiempo retrae el crecimiento facial. Y por todo eso, entrenar el cuello para mantenerlo en una posición correcta se vuelve esencial para un mewing efectivo. Recomendamos incluir los chin tucks y nuestro método personal, los curl de cuello Mackenzie. Si aún no conoces estos términos, entonces lo que sigue es investigar mejor al respecto. Al ejecutar correctamente el mewing, lo primero que tenemos que comprender son las degluciones. La mayoría de personas traga alimentos o líquidos usando los músculos del rostro, cuando en su lugar no deberían ver movimiento facial y toda la fuerza debería ser realizada únicamente por la lengua. Para lograr una deglución efectiva, debes aprender a deglutir sin el movimiento en la cara, colocando la punta de la lengua detrás de los dientes superiores frontales, conocido como el punto N. Y si todavía no consumiste nuestras clases sobre la deglución, entonces también tenés que reforzar tu investigación. Ahora, con el mewing recomendamos que se haga constantemente y que lo adoptes como tu nueva postura oral. Cada vez que termines de comer o una conversación con alguien, la lengua debe estar pegada al paladar. Tenés que realizar esta técnica todo el tiempo que te sea posible, y para que funcione, por lo menos debe estar presente 8 horas de tu día. Puntualmente existen 5 pasos para realizar mewing correctamente. En primer lugar, los dientes y los labios deben sellarse gentilmente. Dientes en ligero contacto y labios ligeramente sellados en un sutil gesto de beso. Pero el paso más importante es el tragado exagerado, porque te ayudará a encontrar el tercio posterior de la lengua. Esto es esencial en el mewing, ya que sirve para bloquear la lengua en su lugar y utilizar el subconsciente para que recuerdes hacerlo, incluso cuando no estés pensando en esto. Para hacerlo, primero, decí la letra N o ting o N justo detrás de los dientes frontales superiores. Y así, sonreí lo más amplio que puedas. Abrí los ojos con mucha atención y traga con fuerza usando la lengua. Vas a sentir como toda la lengua se sube al paladar, incluso la parte trasera de la misma. Cuando hagas este tipo de tragado, deberías notar algo extraño sucediendo en la parte posterior de tu garganta. Eso que sentiste es el tercio posterior de tu lengua levantándose. Para ejecutar el método de succión de la lengua, luego de subirla por completar, debes tragar varias veces hasta que no haya saliva en tu boca, para que haya un vacío en
todo el aparato oral. En algún punto no podrás tragar porque no hay saliva, y luego de un tiempo, para mantener la postura deberás volver a deglutir, recolectando la saliva que se acumula pero sin abrir la boca y sin separar los dientes, manteniendo la posición. Necesitarás deglutir constantemente, aproximadamente de 1 a 5 veces por minuto, pero esto es todo lo que se requiere, no necesitas recordarlo. Todo lo que debes hacer es mantener los labios juntos y mantener la succión en su lugar. Una señal realmente buena de que alcanzaste una succión es que la piel debajo de tu barbilla debería estar también succionada. Esa es una gran señal de que tienes un vacío en tu boca, y así de sencillo se alcanza una perfecta succión de la lengua. Y para activar constantemente el método, puedes colocarte recordatorios que te permitan memorizar que debes subir la lengua al paladar, porque lo crucial con este método no es su simpleza, sino su constante aplicación. Si realmente te propones aplicar el método con constancia, en algunos meses de trabajo vas a ser capaz de expandir varios milímetros tu paladar superior, alineando los dientes y cambiando los rasgos del rostro. También vas a aumentar el tamaño de la mandíbula, vas a proyectar el maxilar e incluso podés mejorar la simetría facial, la forma de tu nariz y los tabiques desviados. Lógicamente, alguien que es adolescente y todavía no terminó de desarrollar su rostro va a tener resultados más rápido que una persona de 60 años, pero todos podemos tener cambios importantes y existen muchísimas razones por las que debemos poner en práctica las herramientas de este video. En primer lugar, corregir nuestra respiración mejora la ingesta de oxígeno y esto nos produce más energía. En segundo lugar, la eliminación de ronquidos o apneas del sueño puede eliminar nuestro malestar y mejorar nuestro estado de ánimo. En tercero, todos estos cambios facilitan la respiración nasal y disminuyen los síntomas de alergias respiratorias. Además, todo este proceso también ayuda a mantener los dientes alineados. No tiene sentido hacer un tratamiento de ortodoncia si tengo un paladar pequeño y una mala postura oral, porque después del tratamiento voy a volver a desplazar mis dientes con el paso de los años. Y por último, porque solemos considerar más atractivas a las caras simétricas con maxilares amplios y proyectados, y eso afecta directamente a nuestra jerarquía social, nuestro valor en el mercado sexual e incluso la posibilidad que tenemos de conseguir un trabajo bien remunerado, aunque gran parte de la sociedad no quiere aceptar esta realidad. Trabajar los músculos orales puede ayudar a tus mandíbulas a expandirse, y estas técnicas no tienen riesgo y todo el mundo puede hacerlas. Te recomendamos usar todo lo aprendido en esta clase para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. Y para finalizar, queremos aclarar que muchos creen que por saber ejecutar correctamente el Mewing ya es suficiente, pero se equivocan. En la mayoría de los casos existirán ataduras de lengua o frenillos moderadamente cortos, paladares estrechos con espacios insuficientes, o incluso puede que veas este video e intentes aplicar las enseñanzas y creas que aprendiste a hacerlo, pero en realidad carezcas de técnica suficiente. Por todo esto, acompañar al Mewing con un conjunto de ejercicios para optimizar el correcto crecimiento facial es esencial. Ejercicios miofuncionales, reeducación de comportamientos orales y técnicas más avanzadas, como la reestructuración osteopática neurocraneofacial, un método que estamos desarrollando en nuestro programa privado. Y para incorporar los métodos sin perder años en el proceso de investigación o cometer errores, es que creamos Sculpe tu Desarrollo, una empresa que se dedica a ayudar a las personas a mejorar su apariencia y salud de manera natural, donde expandimos el paladar, alteramos el crecimiento del rostro y en algunos casos alineamos dientes. Y así es como finaliza este video. Si el material te resultó valioso, no dudes en compartirlo con un familiar, un amigo o un conocido que esté interesado en el tema, o un conocido que esté interesado en su salud o el bienestar, porque si te gustaría que lancemos más clases gratuitas como estas, nosotros estaríamos encantados, pero por eso necesitamos que el video se viralice, que la gente lo comparta y que llegue a muchísimas personas. Ya hablé con mi equipo de este tema, y si el video alcanza más de 1 millón de reproducciones en YouTube, vamos a sacar a la luz una clase incluso más valiosa que esta que acabas de ver, pero necesitamos todo el apoyo de su parte para que esto sea posible.